Lo que vamos a ver ahora es editar en Soundforge por capas, es decir, superponer sonidos. Acá tengo un archivo que es una entrevista, Famosa cantante y compositora. que ya lo hemos editado en el otro tutorial, y otro archivo que es un tema musical de esta artista. Como ya habíamos mencionado, Soundforge trabaja de manera destructiva, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con una copia. Voy a seleccionar un fragmento de música y lo voy a tirar al escritorio. Ahí automáticamente se hace una copia. Esto lo vamos a minimizar. Y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que tiene que tener los mismos atributos en los archivos. Ya acá vemos que hay un problema, que uno es estéreo y que el otro es mono. Entonces la entrevista la vamos a convertir en estéreo. Para eso vamos con el botón derecho a propiedades. Esto lo hago a modo de repaso. Canales de audio, pasar de mono a estéreo. Aceptamos. Ahí está. Acá cometí un error. Propiedades de audio, pasar a estéreo, ambos canales. Ahí está. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es combinar las distintas técnicas que venimos viendo. Vamos a seleccionar un fragmento de esta entrevista. Bueno, empecé a tocar la guitarra desde los 9 años. Esta primera frase para que comience la entrevista la vamos a copiar y la vamos a poner antes de que comience el tema musical. Recuerden que siempre el cursor es mi punto de referencia, entonces lo vamos a pegar acá. Y acá lo que me dice es que hay una diferencia en la frecuencia de muestreo, que es una de las propiedades del archivo. Entonces vamos a revisar y vamos a solucionar ese problema primero. Entonces, por un lado tenemos la entrevista de María Gabriela Pumer, que está en 44.1 kHz. Y el tema musical con el cual lo voy a combinar está en 48. Eso significa que si yo pego a María Gabriela Pumer, va a sonar más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la frecuencia de muestreo del tema musical. Vamos acá a remuestrear y le decimos que lo cambie a 44.1. Esto lo hago directamente porque estoy trabajando sobre una copia del fragmento del tema musical que elegí. Entonces ahora volvemos a copiar, buscamos el lugar donde insertar. Lo ponemos ahí. Y ahora pegamos. Ahora lo pego sin ningún tipo de inconveniente porque tiene la misma frecuencia de muestreo. Bueno, empecé a tocar la guitarra desde los 9 años. Esta duda se la voy a sacar. Desde los 9 años. Desde los hasta 9 años. Desde los 9 años. Este truco que acabo de hacer es para chequear cómo quedaría un corte sin hacerlo, que es combinando la letra control con la letra K. Suprimimos. Bueno, empecé a tocar la guitarra desde los 9 años. Bien, y ahora vamos a buscar otro fragmento. Por una casualidad familiar, ¿no? Que mi casa estaba llena de guitarras, mi hermano... Familiar, ¿no? Que mi casa estaba llena de... Mi casa estaba llena de guitarras. Mi casa estaba llena de guitarras. Ok. Y ahora lo que les voy a mostrar es otra forma de combinar los archivos, que es a través de la técnica de drag and drop, o sea, agarrar y soltar. En este caso es conveniente
porque yo puedo sincronizar los puntos de entrada o los puntos de salida y comenzar a jugar con las figuras musicales, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Acá está la melodía. Ese sería un buen punto de entrada. Y ahí se vuelve a repetir, que sería el punto de salida. Entonces, fíjense que yo puedo, ¿no?, arrastrarlo y de ahí chequear dónde entra o dónde sale. Entonces puedo sincronizar que cuando termine de hablar comience de nuevo la melodía de la guitarra. Verán que en el cursor está la letra M, que lo que me está diciendo es que va a mezclar, o sea, superponer una señal con otra. Yo, teniendo el botón izquierdo del mouse apretado y apretando secuencialmente el botón derecho, cambio las formas de pegado. Paste Insert, que si yo lo suelto va a abrir una incisión en el medio y la va a insertar desplazando el tema musical. Veamos. Mi casa estaba llena de guitarras. Que no es exactamente lo que yo quiero ahora, porque queda en silencio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrarlo, cambiar el modo de pegado y ponerlo en modo mix. Cuando yo estoy utilizando esta forma de mezcla, lo que tengo que definir son las relaciones de niveles entre ambos fragmentos o ambos audios que estoy combinando. Por un lado tengo el archivo de origen, que es de donde yo copié en el clipboard, ¿no?, la región que quiero pegar encima del archivo donde lo estoy llevando, que en este caso es la música, ¿sí? Y por otro lado tengo la cortina musical que ya había seleccionado, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que definir acá es cuál va a estar en un primer plano y cuál va a estar en un segundo plano. La verdad, eso no lo puedo terminar de definir hasta que no lo escuche previamente. Para eso tenemos acá el botón de vista previa, que sin hacer el proceso me va a dar la pauta, ¿no?, de si está bien, si tengo que bajar la música, si tengo que subir la voz, etc. Mi casa estaba llena de guitarras. ¿Ok? Algo que es interesante es, haciendo clic con el botón derecho, acá donde dice pregiro y postgiro, si yo lo tengo habilitado me va a reproducir unos segundos antes de donde se produce el corte y unos segundos después. Entonces yo puedo ver cómo varía el volumen, ¿sí? En este caso, digamos, se puede escuchar la voz sin ningún tipo de inconveniente, porque la música justo baja. Pero si yo la quisiera bajar, la música está en el archivo de destino, entonces acá con este fade puedo bajar al nivel que yo quiera. En este caso le vamos a bajar simplemente 1 dB como para poder demostrarlo. Mi casa estaba llena de guitarras. Aceptamos y ahí lo vemos. Bueno, empecé a tocar la guitarra desde los 9 años. Mi casa estaba llena de guitarras. En realidad le vamos a agregar esta parte que dice Familiar, ¿no? por una casualidad, ¿no? Que mi casa estaba llena, por una casualidad familiar, ¿no? Que mi casa estaba llena de guitarras. Por una casualidad familiar que mi casa estaba llena de guitarras. Entonces, vamos acá, vamos a deshacer. Por una casualidad familiar, ¿no? Que mi casa estaba llena de guitarras. Buscamos el punto de entrada. Bueno, empecé a tocar la guitarra desde los 9 años. Más o menos por ahí. Y sincronizamos el final, como lo habíamos visto recién. Chequeamos el nivel. Por una casualidad familiar, ¿no? Que mi casa estaba llena de guitarras.
ajustar. Por una casualidad familiar, ¿no? Mi casa estaba llena de guitarras. Acá sigue la melodía y vamos a buscar otro fragmento. Acá ya me había elegido una parte. Y siempre relacionada con la música desde lo femenino, ¿no? Siempre tocando con chicas. Vamos a tocar esta partecita y vamos a buscar a dónde incorporarla. Mi casa estaba llena de guitarras. Podemos elegir jugar con la misma estructura. Estaba llena de guitarras. Y siempre relacionada con la música desde lo femenino, ¿no? Siempre tocando con chicas. Y ahí lo pegamos. Familiar, ¿no? Mi casa estaba llena de guitarras. Y siempre relacionada con la música desde lo femenino, ¿no? Siempre tocando con chicas. Y ahora vamos a buscar una frase más. Que se arma así como una cosa de entendimiento muy profundo entre las mujeres, ¿no? Para tocar. De todas formas, Vamos a terminar de redondear la idea de la relación que ella establece entre las mujeres y la música. Y vamos a ver a dónde nos podemos poner. de lo femenino, ¿no? Siempre tocando con chicas. Podemos dejar ese leitmotiv musical y ver. Y hacerlo terminar justo ahí. Que se arma así como una cosa de entendimiento muy profundo entre las mujeres, ¿no? Para tocar. Ahí elegí esa parte para que cuando termine de hablar comience a cantar ella directamente. Pero esta vez como cambié el punto donde se combinan es cuando la guitarra está más alta, entonces tendría que bajar un poco más el volumen de la música y quizás subir un poquito el volumen de la entrevista. Que se arma así como una cosa de entendimiento muy profundo entre las mujeres, ¿no? Para tocar. Vamos a bajar un chiquitín más la música. Y vamos a checarlo. Que se arma así como una cosa de entendimiento muy profundo entre las mujeres, ¿no? Para tocar. Ahí está bastante nivelado. Estoy tomando como referencia lo que suena la voz de ella con la voz de ella cuando entra a cantar. Ahí ya lo podemos ver en la imagen. De entendimiento muy profundo entre las mujeres, ¿no? Para tocar. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Podemos dejar esa primera estrofa y vamos a buscar un final donde poder cortar. Ahí está el final de esa primera parte y que sería como un momento musical adecuado porque da la idea de cierre para finalizar. Entonces vamos a seleccionar esta parte y lo vamos a suprimir. Ahí queda una última nota un poco colgadita. Lo voy a agrandar así se puede ver mejor. Esa que está ahí. La vamos a eliminar. Para que no quede tan cortado, elegimos esta partecita del final. Y le vamos a hacer un fade de salida. El fade es el proceso que lleva del volumen donde está establecido hasta el silencio absoluto, en el caso que estoy usando ahora, que es el fade out,
o el fade in, que es del silencio absoluto, hasta el nivel que está ya preestablecido. Y ahí tenemos un corte mucho más prolijo. Vamos a limpiar el principio, que hay un silencio. Bueno, empecé a tocar la... Podemos dejar esa cuenta que es 1, 2, 3. Si lo queremos ver mejor, combinando la letra control con la ruedita del mouse, ¿no? Podemos ampliar sobre el eje vertical para poder ver mejor la forma de onda. Y acá vemos dónde comienza. Dejamos una marca, seleccionamos con doble clic, que abarca desde el inicio hasta la marca en este caso, y suprimimos. Bueno, empecé a tocar la guitarra. Bien, esto cabe aclarar que solo modifica la amplitud de la imagen, no del volumen, ¿sí? Como lo habrán podido observar, se amplió la imagen, pero no cambió nada el indicador de volumen. Y si queremos, por último, podemos seleccionar esta parte del principio para que esta cuenta suene un poquito más fuerte. Para eso vamos a elegir el volumen y vamos a ir chequeando de subirle algunos dB. Bueno, empecé a tocar la... Si queremos, podemos subir un poco más. Bueno, empecé a tocar la... Podríamos probar ahí. Bueno, empecé a tocar la guitarra desde los 9 años. Por una casualidad. Acá vamos a limpiar algo que acabo de escuchar, que es la partecita final del 3. 9 años. Que es eso que está ahí. Lo suprimimos. Los 9 años. Bueno, como verán, estamos siendo cada vez más puntillosos, ¿no? Pero les quería mostrar en esta secuencia cómo vamos combinando las herramientas que vimos en la clase anterior con esta nueva técnica de mezcla por capas. Y además de ver el manejo de las herramientas, ver las técnicas, ¿no? De cuándo me conviene copiar, ¿no? Y pegar con los métodos abreviados del teclado, por ejemplo, o utilizar la técnica de drag and drop, que es donde me muestra de manera gráfica dónde entraría el archivo y dónde saldría, lo cual me permite comenzar a jugar, por ejemplo, en este caso, con la estructura musical del tema, haciendo que nuestra edición sea más prolija, tenga un sentido musical y sea más agradable a la escucha.